Iglesia, gracia y paz. Espero que estén bien después de haber disfrutado del culto familiar, haber cantado a Dios, orado juntos, leído también la Biblia juntos. Qué bueno que sea así y podamos celebrar el día del Señor. Qué bueno, reconociendo que Él es nuestro Dios, que es Dios de nuestra familia también. Y bueno, a pesar de cualquier circunstancias, Dios ha provisto para nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no es de este mundo, así que estamos bien, podemos decir que estamos bien entonces. Y como dice el cántico, ¿no? Una paz que este mundo no dio, y como este mundo no dio, entonces el mundo no la puede quitar. Por más adversidades que existan, el mundo no puede quitarnos esta paz que Cristo nos da. Así que vamos ahora a Génesis. Vamos a seguir con la palabra de Dios en la enseñanza de hoy. Una vez más, un domingo más, para seguir descubriendo el Evangelio. Lo más maravilloso que podamos experimentar en este mundo, el Evangelio, y poder vivir también el Evangelio. Así que vamos a ver hoy la porción. Vamos a seguir en Génesis 31, versículo del 22 al 42. Versículo 22 al 42. Así que me acompañan a leerlo. Génesis 31, 22 al 42. Dice: Al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, tomó a sus parientes consigo y lo persiguió por 7 días y lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero Dios vino a Labán, arameo, en sueños durante la noche y le dijo: de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Alcanzó pues Labán a Jacob, quien había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿qué has hecho, engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos, con panderos y liras? ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y mis hijas? En esto has obrado neciamente. Tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me dijo: de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Ahora, ciertamente te has marchado porque anhelabas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Entonces Jacob respondió a Labán: porque tuve miedo, pues dije: no sea que me quites a tus hijas a la fuerza, pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Entró entonces Labán a la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las 2 siervas, pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella dijo a su padre: no se enoje, mi señor, porque no pueda levantarme delante de usted, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Entonces se enojó Jacob y discutió con Labán. Y Jacob dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que con tanta insistencia me hayas perseguido? Aunque has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todas las cosas de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes para que ellos juzguen entre nosotros 2. Estos 20 años yo he estado contigo, tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo he comido de los carneros de tus rebaños. No te traía lo despedazado por las fieras, yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo de día
Estaba yo que de día el calor me consumía, de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Estos 20 años he estado en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 por tu rebaño, y 10 veces cambiaste mi salario. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Quizás algunos de ustedes han escuchado acerca del síndrome de Estocolmo. Esto se trata de unas personas que son secuestradas, algunas personas que han sido secuestradas y han desarrollado un cariño, una simpatía por su secuestrador. Algunos hasta se han enamorado de su secuestrador. Y se llama Estocolmo, este síndrome, porque precisamente el primer caso se dio, y al que se le llamó así, sucedió en Suecia, el país de Suecia, en la ciudad de Estocolmo. Eso fue en el año de 1973 y fueron 6 días el secuestro, desde el 23 de agosto hasta el 28 de agosto. Dice que estas personas defendieron a sus secuestradores incluso después de haber terminado el secuestro, y tampoco quisieron cooperar mucho con los procedimientos legales. Se dice incluso que una de las mujeres secuestradas se enamoró, se comprometió con uno de sus secuestradores. El término fue acuñado así por el criminólogo y el psicólogo Niels Bejerot, síndrome de Estocolmo. Yo quiero seguir haciendo énfasis con el tema de la semana pasada, ya que aún la relación opresor-siervo entre Labán y Jacob no termina del todo. Jacob va camino a Canaán, pero todavía falta un encuentro más con Labán. Jacob ya salió del dominio de Labán, aunque Labán todavía piensa por 7 días que todavía puede recuperarse dominio sobre Jacob. Así como Faraón persiguió a los hebreos, ¿se acuerdan? Hasta el Mar Rojo, pero que fue una persecución en vano. Como explicaba Eric, esta historia nos recuerda la libertad que Cristo nos ha provisto. Es por eso que yo he titulado esta enseñanza de la opresión a la libertad, parte 2. De la opresión a la libertad, parte 2. El ser humano, dice la Biblia y enseña la Biblia, recordamos que el ser humano es esclavo del pecado y solo podemos ser libres si Cristo nos libra. Pero tenemos que recordar que cuando la Biblia nos enseña que el ser humano es esclavo del pecado, no quiere decir que el ser humano es una víctima del pecado. No somos víctimas del pecado. Aunque, como la Biblia dice, somos esclavos del pecado, nos gusta el pecado. Es precisamente como el síndrome de Estocolmo, nos hemos enamorado de nuestro pecado, de nuestra vida pecaminosa. Nos hemos enamorado de nuestro opresor. El apóstol Pablo le escribe, una de las cosas que les escribe a los hermanos allá en la iglesia en Colosas, en el capítulo 1, versículo 1, recordando su vida pasada, cómo era su vida antes de venir a Cristo en arrepentimiento, porque hay una vida antes de Cristo y hay una vida después de Cristo, hay una gran diferencia. Y entonces le recuerda a los hermanos su vida pasada y le dice: y aunque ustedes antes estaban alejados, o sea, alejados de Dios, y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Ese era el pasado de los hermanos, de cualquier persona antes de venir a Cristo en arrepentimiento. Nos ocupábamos en malas obras. Y no que estos hermanos, cuando dice malas obras, no se refiere a que ellos eran asesinos o ladrones o drogadictos. No. Quizás muchos de ellos eran gente con moral intachable, pero aún así, con todo su moral intachable, andaban ocupados en malas obras.
podemos ser libres, pero no queremos ser libres. Esa es nuestra triste condición, la triste condición de todo ser humano. Queremos ser libres, podemos ser libres, pero no queremos ser libres. Es por eso, precisamente, que necesitamos un poderoso Salvador. El pastor Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, pastor bautista del siglo XIX, allá en Inglaterra, dijo una vez que iba a predicar el glorioso evangelio de la gracia a cientos de personas. Dijo esto: no vengo a este púlpito esperando que quizás alguien de su propia voluntad se vuelva a Cristo. Mi esperanza está en que mi maestro eche mano de algunos de ustedes y diga: eres mío y serás mío. Mi esperanza está en la gracia que Él da y no en la libertad de la voluntad. El libre albedrío ha llevado a muchas almas al infierno, pero nunca un alma al cielo. Y es que, ¿en qué parte de la Biblia enseña que la condición del ser humano en general es que es libre? ¿Acaso no enseña la Biblia que la condición de todo ser humano en general es que está ciego, está muerto y es esclavo? ¿Cuál libertad estamos hablando? Somos esclavos del pecado. Nos encanta ser esclavos del pecado. Y lo peor de todo esto es que no nos damos cuenta, ignoramos esta verdad, porque creemos que somos buenos, cuando la realidad no es esa. Es por eso que cuánto necesitamos un poderoso Salvador. Y ese poderoso es Cristo. Cristo, solamente Cristo, nadie más que Cristo. Solo Él es el poderoso Salvador que necesitamos, que tú necesitas. Ve a Él. Y saldrás de esa horrible condición. Arrepiéntete por amar tu pecado y por no amarlo a Él, por no amar a hacer su voluntad. Y yo sé que te salvará. Él lo ha prometido en su palabra. Así que hoy vamos a seguir viendo y vamos a ver cómo es Dios quien se encarga de terminar con nuestra servidumbre del pecado. Como el apóstol Pablo le dice a los hermanos en la iglesia de Roma: den gracias, también les recuerda su vida pasada en el capítulo 6, den gracias a Dios que ya no son esclavos del pecado. Y yo he dividido esta enseñanza en 3 partes. Y como ya leímos, fíjense que la primera parte, vamos a ver, leímos que Labán es debilitado por Dios para que no le haga daño a Jacob. En la segunda parte, leímos que Labán queda desamparado porque él busca a sus dioses, pero no los encuentra. Se va sin sus dioses. Y en la tercera parte y última, Labán es humillado cuando Jacob le hace ver lo que Dios hizo a favor de él, a favor de Jacob. Así que a Labán le va mal en su persecución, No consiguió lo que planeó conseguir. El opresor del pueblo de Dios quiere someterlo para siempre, pero Dios acaba con su plan. Así que vamos a ver la primera parte, versículo del 22 al versículo 29. El opresor es debilitado. Al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, fíjense que Labán fue avisado 3 días después, dice allí, que Jacob había huido. Labán debió haber estado muy, muy enojado porque Jacob se fue sin avisarle y también porque le avisaron al tercer día. Durante 3 días Labán no supo de Jacob. Ahora, esto no es algo raro, ya que el pastoreo se prestaba para eso.
¿no? El pastor iba por caminos lejanos buscando el mejor pasto para las ovejas, ¿no? Y a veces duraba un día, 2 días, 3 días. Así que no debió haber sido algo raro. Pero en este caso Labán no supo por 3 días lo que realmente estaba sucediendo. 3 días de distancia eran suficientes para poner a Labán en desventaja. Jacob se fue el día menos pensado. Es que si Jacob le dice a Labán que se va, seguro Labán le convence y probablemente Jacob se hubiera quedado 6 años más trabajando para Labán. Pero otra vez, Jacob ejecuta su plan de sacarle 3 días de ventaja a Labán para perderlo, pero aún así Labán lo alcanza. Él pudo sacarle muchos más días, Jacob pudo sacarle muchos más días a Labán de ventaja, pero estoy seguro que Labán lo hubiera alcanzado. Así que vamos a ver, lo que vamos a ver es que no fue el plan de Jacob lo que salvó a Jacob, lo que lo salvó. Fue el plan de Dios quien salvó a Jacob, que salvó a Jacob de Labán. Dice el versículo 23, tomó a sus parientes consigo, hablando de Labán, y lo persiguió por 7 días y lo alcanzó en los montes de Galaad, por 7 días, de 3 días a 7 días. Seguro le costó bastante a Labán, ¿no? No pensaba hacer un viaje tan largo, pero aún así Labán no desiste. Él sigue. Él quiere atrapar a Jacob. Él no se dijo, bueno, ya ni modo, estoy cansado, algún día regresará Jacob y me suplicará. No dijo eso. Él estaba determinado a alcanzarlo, no importa cuántos días pasaran. Labán se había propuesto hacerle daño a Jacob. Una verdad que aprendemos en la Biblia es que Satanás persigue al pueblo de Dios sin descanso. Anda al acecho, nos pisa los talones para alcanzarnos y hacernos mal. ¿Se acuerdan cuándo fue la última vez en este libro de Génesis, en todo lo que hemos visto? ¿Cuándo fue la última vez que Moisés mencionó a Satanás? ¿Se acuerdan? ¿No fue acaso allá en Génesis 3, la última vez? ¿Y no se ha mencionado más? Ahora, esto no significa que todo este tiempo Satanás está sentado con los brazos cruzados viendo lo que Dios está haciendo. Simplemente no. Moisés no lo ha vuelto a mencionar, pero mientras Dios está desarrollando su plan, usted y yo podemos estar seguros que Satanás también está trabajando, tratando de impedir el plan de Dios. Ese es su plan, aunque por supuesto su plan es mucho menos poderoso que el de Dios. Labán es una muestra de esto. La persecución contra el pueblo de Dios no comenzó en el siglo XVI. La persecución contra el pueblo de Dios comenzó en el momento en que, allá en Génesis, al principio, cuando Dios anunció que iba a formar un pueblo. En ese momento comenzó la persecución del pueblo de Dios. Y llegaron a los montes de Galaad. Moisés llama así a este lugar, no porque se llamaba así para cuando Jacob pasó por allí o llegó allí, no. Vamos a ver más adelante que fue Jacob quien le puso, y vamos a ver por qué le puso este nombre, ¿no?, a estos montes o a esta región. Dice el 24, pero Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche y le dijo, de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Dios no había hablado con Labán hasta ahora. ¿Por qué se le apareció? ¿Por qué le habló en sueño? Dios pudo haberlo perdido, que se perdiera del camino y ya Labán hubiera regresado a su casa. Yo creo que esta situación ameritaba un encuentro cara a cara entre Dios y Labán. Solo había 2 maneras de que Labán, también creo, 2 maneras en que Labán dejara de perseguir a Jacob. O Dios le quitaba la vida a Labán, o Dios le decía a Labán en persona que dejara en paz a Jacob. De hecho, así lo dice algunas versiones de la Biblia. Deja en paz a Jacob.
Las palabras de Dios a Labán van a cambiar la historia de Jacob, o va a cambiar la historia de Jacob. Ya que si Dios no se le revela, o no se le aparece a Labán, Jacob seguiría siendo un trabajador sometido a la voluntad de Labán. Estas palabras de Dios fueron suficientes para debilitar al poderoso Labán. Mientras Jacob estaba pensando lo inteligente que fue al sacarle 3 días de ventajas a Labán para perderlo, él ignoraba lo que sucedía. Dios estaba actuando a su favor, anulando todo poder de Labán sobre él. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, contando que Dios le ordenó predicar el evangelio para esto. Dice allá en Hechos 26:18, dice, para que les abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados. Dice, para que el dominio de Satanás se acabe y se conviertan a Dios. Eso es lo que ha hecho el Evangelio, eso es lo que hace el Evangelio, lo que ha hecho el Evangelio con nosotros. Estábamos bajo el poder, bajo el dominio de Satanás. Y el Evangelio ha acabado con ese poder en todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Versículo 25. Alcanzó pues Labán a Jacob, quien había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad. Labán sí alcanzó a Jacob. Probablemente Jacob sintió miedo, no sabía lo que podría pasar. No sabía que Dios ya había hablado, ya había limitado el poder de Labán sobre él. Hay veces que Dios permite que el enemigo nos alcance, pero limita su poder sobre nosotros. Como Job, ¿se acuerdan? Satanás intenta atemorizarnos con múltiples cosas, pero recordemos que él no puede hacer algo más allá de lo que Dios le ha permitido hacer, y eso es un gran alivio para nosotros, los hijos de Dios. Aquí llega Labán entonces sin su poder sobre Jacob. Es por eso que creo yo que tiene que cambiar sus razones del por qué lo persiguió. Labán no puede decir lo que quiere, Dios se lo prohibió. Entonces dice esto: ¿qué has hecho engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos, con panderos y liras? ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y mis hijas? En esto has obrado neciamente. Me puedo imaginar a Jacob pensando, ¿no? O haciéndose la pregunta él mismo: ¿en serio, Labán? ¿Me perseguiste 7 días para esto? Yo creo que hay mejor lógica si Labán confiesa que no quería soltar a Jacob, la gallina de los huevos de oro. Dice ahí: en esto has obrado neciamente. Por supuesto, Labán quiere quedar como el bueno de la película, como diciéndole a Jacob: oye, ¿por qué te fuiste? Como si tú y yo no fuéramos amigos y socios de trabajo. Tanto bien que he hecho por ti. Quiere hacer quedar mal a Jacob. Recuerde, Labán es el maestro del engaño. Él sabe usar las palabras. Y sabe qué palabras usar y sabe cómo usarlas. Ahora él reclamándole a Jacob, él es la víctima ahora.
Labán quiere desquitarse con algo de todas maneras, pero sus palabras ya no tienen poder sobre Jacob. Sus argumentos ya no son relevantes para Jacob. Sigue diciendo: tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me dijo: de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Labán no oculta sus principales intenciones y también menciona por qué cambió de opinión. Labán sabe que no debe desobedecer a Dios. Labán perseguía a Jacob para amenazarlo, pero Labán no era más poderoso que Dios. Dios era más poderoso que Labán. El opresor el opresor ya no tenía poder. Ya él no tenía poder sobre Jacob. Otra vez, esto nos debe hacer recordar del poder del evangelio sobre el poder del mal. Y si recordamos el ministerio de Jesús, vemos que Él lo demostró cuando expulsaba demonios y cuando reprendía demonios. ¿Por qué Jesús expulsaba y reprendía demonios? ¿Por qué? ¿Qué quería demostrar? Bueno, Él quería demostrar que Él era más poderoso que Satanás, que la luz es más poderosa que las tinieblas, que Él es más poderoso que todos los demonios juntos. Y que Él venía entonces a liberar a la gente del poder del maligno. Y que ningún poder maligno se le podía resistir a sus propósitos. ¿Te puedes imaginar las vidas de estas personas? Hasta que llegaba Jesús les decía: ya no más a los demonios, hasta aquí llegaste, no tienes más poder sobre esta persona, ya no la vas a controlar a tu antojo. Y así estábamos nosotros bajo el poder, bajo el dominio del mal, hasta que llegó Jesús con su evangelio de salvación y dijo: ya no más, y nos libró. La segunda parte, versículo 30 al 35. Seguimos. El opresor es desamparado. Sigue hablando Labán, dice: ahora ciertamente te has marchado porque anhelabas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Esto en parte era cierto. Sí le habían robado sus dioses y sí estaban allí en el campamento de Jacob, en la familia de Jacob, los dioses, pero no fue Jacob partícipe directo. Él no sabía lo que estaba sucediendo. Entendemos por qué estas estatuas que representaban los dioses de Labán eran importantes para él. Estas estatuas eran las que lo protegían, eran las que lo guiaban a tomar decisiones y a saber cosas del futuro. Sin ellos, él quedaba vulnerable, sin rumbo, sin protección. Además, eran parte de su familia, de lo que ellos eran, su tradición, su religión. Tenían un gran peso estas imágenes, estos dioses, tenían su valor familiar. Fíjense que Labán, algo curioso que vale la pena mencionar, Labán habla de sus dioses y tiene estatuas para reconocerlos. Jacob también habla de su Dios, o va a hablar de su Dios, pero no menciona ninguna forma en la que se pueda ver su Dios, tocar su Dios o mostrar su Dios, como habla Labán de sus dioses. Nadie hasta ahora, desde el principio, en Génesis, ninguno de los hombres a los que Dios se ha revelado y escogido ha hecho o mencionado alguna imagen de Dios. Ni Adán, ni Noé, ni Abraham, ni Isaac y ahora tampoco Jacob. Parece ser que ellos tenían esta información, claro, por Dios mismo, que de ninguna manera harían imagen de Él.
Este mismo incidente de Labán perdiendo sus dioses nos muestra por qué Dios, el verdadero Dios, prohíbe hacer figuras de él para adorarlo. Porque sería algo absurdo andar buscando debajo de la cama al Dios que yo adoro, porque es que se me perdió. No tenemos ninguna necesidad de eso. Jacob no tenía ese problema. El problema de andar buscando su Dios si le perdía como Labán. Nuestro Dios es espíritu, es omnipresente y tenemos la promesa de su compañía todos los días hasta el final. Para nada es necesario una estatua de Él. Si hay una imagen de Dios, sí la hay, por supuesto, y esa imagen está en Cristo. Es Cristo, la imagen de Dios, en el sentido más perfecto, como dice Pablo, en Colosenses 1:15. Él es la imagen, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Por supuesto, hablando de su carácter, de cómo Él es, lo que piensa. Esta imagen de Dios en Cristo es la que necesitamos, no una estatua física. Podemos conocer a Dios conociendo a Cristo en la Biblia, a través de su carácter, lo que Él es y cómo piensa. Allí vemos a Dios, allí reconocemos a Dios, ahí sabemos quién es Dios y cómo es Dios. Allí lo podemos conocer. Dice el versículo 31. Entonces Jacob respondió a Labán: porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Jacob respondió la primera pregunta, versículo 26, ¿se acuerdan? Entonces dice, tuve miedo, y Jacob sabía muy bien lo que Labán podía hacer. Esto es otra muestra del poder que tenía Labán sobre Jacob. Pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes indica: lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Jacob tampoco iba a tolerar robo, ¿no? Por supuesto, no sabía que había sido Raquel quien se trajo los dioses de su padre. Así que, entonces, Labán entra a la tienda de Jacob, dice el versículo 33. También en la tienda de Lea y en la tienda de los dos siervas, pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. El 35 dice, y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no pueda levantarme delante de usted, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos, lo que es común entre las mujeres, ¿no? Su periodo menstrual. Así que ella no podía levantarse, no debía levantarse, era considerado en esa tradición algo impuro, donde estaba sentada ella. Posiblemente Raquel, algunas razones de por qué Raquel robó esos dioses. Algunos dicen claro que era por idolatría. Por supuesto, había algo que ver también con eso, de eso. Pero también creo que Raquel robó los dioses de su padre para vengarse. Recuerden que ella ya había dicho anteriormente que estaba enojada con su padre porque su padre no le había dejado nada a ellas, ¿no? También le había quitado lo que le pertenecía a ella en su herencia. Así que yo creo que también había algo de venganza aquí, ¿no? Cuando le robó a estos dioses, dejaba a su padre totalmente desprotegido. Labán, sin Jacob, y ahora sin sus dioses, quizás no veía un futuro próspero. Pero también otra razón puede ser que Raquel sentía que podía obtener seguridad económica, ya que, como dije antes, las estatuas de los dioses familiares eran de gran valor,
Se decía que el que los poseía también aseguraba su herencia familiar. Así que también pudo haber algo aquí de eso. Ella quería conservarlos para asegurar su herencia familiar o asegurar su economía. Así que se robaron los dioses de Labán. No pudo encontrarlos. Ahora, ¿qué clase de Dios o qué clase de dioses son si te los pueden robar? Una farsa de dioses, seguro. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 135, versículo 15 al 18, hablando de las estatuas que son adoradas. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos, sí, todos los que en ellos confían. Y es triste decirlo, o sea que los que los hacen son también espiritualmente ciegos, sordos, mudos y muertos. Y no se necesita tener dioses de figuras físicas o estatuas. Hay muchos dioses hoy día que prometen felicidad a las personas y las personas le entregan sus vidas, el dinero, sus sueños también. Hacen de sus sueños sus dioses, sus dios, ¿no? Así desamparados, dice el salmista, estas personas van a terminar ciegos, sordos, sin vida, ¿no? Así desamparados terminarán todos aquellos que no tienen al Dios de Jacob como su Dios. Parte tercera y última, versículo del 36 al 42, el opresor es humillado. Versículo del 36 al 42, 36 dice: entonces se enojó Jacob y discutió con Labán. Y Jacob dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que con tanta insistencia me hayas perseguido? Por supuesto, Jacob podía hablar así, ya que estaba ajeno a lo que Raquel había hecho. Aunque él sí era inocente de lo que Labán le acusaba, sí había pecado en la familia de Jacob, aunque no era que Jacob lo estuviera encubriendo, pero sí había pecado. No se dice, realmente no se dice si que Raquel haya confesado haberse robado los ídolos de su padre. Pero tenemos que recordar algo, los padres, los que somos cabeza de familia. Tenemos que recordar lo que hacía Job por sus hijos, por su familia, que intercedía por ellos, oraba por ellos para que ellos tuvieran misericordia. Dice que Job no sabía si ellos habían cometido algún pecado. Y por eso él oraba todos los días por ellos, intercedía por ellos y pedía misericordia por ellos, para que Dios guardara sus vidas y los guiara a la santidad de su vida para con Dios. También nosotros debemos hacer lo mismo, por supuesto, estar pendiente de eso. Versículo 37 continúa diciendo: aunque has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todas las cosas de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes para que ellos juzguen entre nosotros dos. Ahora Jacob llama como testigos a todas las personas en este lugar para que juzguen quién de los dos era el abusador, quién de los dos había actuado realmente mal. Por supuesto, Labán ahora, al no encontrar lo que él buscaba, todos los ojos debían estar fijos en él, como el que había fallado. Labán no puede justificar su persecución implacable, no puede. Alguien puede decir, bueno, no la pudo justificar porque Raquel le escondió bien, ¿no? Los dioses. Pero Labán no quería humillar a Raquel, sino a Jacob. Y quizás por eso Dios no permitió que Labán encontrara sus dioses. Versículo 38.
38 al 41, vamos a leer. En estos 20 años yo he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo he comido los carneros de tus rebaños. No te traía lo despedazado para las fieras. Yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo que de día el calor me consumía y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Estos 20 años he estado en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 por tu rebaño, y 10 veces cambiaste mi salario. Lo que Jacob describe aquí no es una condición buena, es una condición más parecida a un esclavo que a un socio. Y yo estoy seguro que ninguno quiere un trabajo así. Ninguno piensa en tener un trabajo así. Y si lo tenemos y si caemos en un trabajo así, salimos de allí huyendo. Es más, decimos, yo nunca trabajaré en algo así. Eso es lo que decimos. Pero cuán lejos estamos de nuestra realidad. Nosotros estábamos peor que Jacob. O quizás tú estás peor que Jacob. El apóstol Pablo, a la iglesia en Éfeso, también a los hermanos allá, en el capítulo 2, verso 2, les recuerda su vida pasada. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, ustedes anduvieron siguiendo la corriente de este mundo. Iban conforme al príncipe del aire, o sea, conforme al príncipe de Satanás, a la autoridad de Satanás. Así iban, así llevaban sus vidas. Le recordaba el apóstol Pablo a todos aquellos que están sin Cristo, que no se han arrepentido de sus pecados. A algunos nos llega ese día cuando nos damos cuenta que estábamos como Jacob, trabajando incansablemente, sin nada conseguir que valiera realmente la pena. Y esto muestra precisamente los 2 tipos de personas que hay en este mundo. Los 2 tipos de personas que hay en este mundo. No hay más, solamente 2 tipos de personas. Aquellos que están trabajando para Labán y aquellos a los cuales Dios ya ha librado de Labán. O tú estás trabajando para Labán o tú ya fuiste librado por Dios de Labán. O tú estás trabajando, sirviendo al pecado, sometido al pecado, con tus sueños y con tu vida independiente de Dios, buscando satisfacer tus necesidades. O tú ya fuiste librado de tu pecado, sirviendo a Dios, buscando hacer la voluntad de Dios. No fue Jacob quien se liberó de Labán. Dios liberó a Jacob de Labán. Si Dios no le dice a Labán, deja a Jacob en paz, la vida de Jacob hubiera sido la de un trabajador de Labán para siempre, sometido a su voluntad. Jacob podría sentir que no quería trabajar más para Labán, pero si no fuera por Dios, nunca habría dejado de trabajar para Labán. Fue Dios quien libró a Jacob. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas miro yo, perdido, y Él me halló. ¿Se acuerdan ese himno? Ese hermoso himno, Sublime gracia. Dice el 42, el último versículo por hoy. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías, pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos y anoche hizo justicia. Dios, me gusta esa frase, ¿no? Que menciona allí Moisés, que dijo Jacob,
temor de Isaac. Dice Dios de Abraham y el temor de Isaac. Y temor de Isaac, hablando del Dios, que Dios era su temor. Dios nos dé la gracia para que nuestros hijos, de la misma manera, vean cuánto nosotros le tememos a Dios. Y la razón por la cual dice que habla del temor de Isaac y no del temor de Abraham, quizás porque ya Abraham estaba muerto, Isaac todavía estaba vivo, viviendo en el temor de Dios. No solamente era Dios, no solamente era el objeto de su culto religioso de manera general, también el Dios de Isaac es el Dios santo delante del cual él debe vivir haciendo su voluntad para agradarle a él. Debe vivir con temor entonces, con miedo, para agradarle a él. No con pánico como ya hemos explicado en otras veces, pero sí con miedo, cuidando su vida, cómo vive delante de un Dios que es santo. Si tú no le temes a Dios, no conoces a Dios realmente. La frase que usa Moisés, también quiero explicar esa parte, donde dice que Jacob dijo, Dios me ha hecho justicia, y anoche hizo justicia. También se puede traducir, te reprendió anoche. Las dos interpretaciones están bien. O las dos traducciones están bien. Una implica la otra. El que Dios me haya hecho justicia a mí implica que te dio una reprensión a ti. Y el que te haya reprendido a ti implica que a mí me ha hecho justicia. Hay varias versiones que dicen, anoche el Señor te reprendió. Eso fue lo que pasó realmente. El Señor se le apareció en sueño a Labán y le dijo, deja en paz a Jacob. Fue una reprensión. Una reprensión. ¿Se imaginan a Labán escuchando todo, que todo su plan había salido mal y que fue el Señor quien frustró sus planes? Jacob, como si Jacob le dijera, no te saliste con la tuya. Eso debió ser humillante para Labán. Él pensaba que iba a tener a Jacob bajo sus pies para siempre, sometido a su conveniencia. Dios libró a Jacob del yugo de Labán y de paso humilló a Labán. Las buenas noticias para nosotros hoy, ¿no? Y basándonos en la promesa de su pacto en ese momento, es que el que nos tenía humillado no será humillado por Dios, ya fue humillado por Dios. Pablo nos recuerda esto en Colosenses 2:15. Y habiendo despojado, hablando de Dios, dice, habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, o sea, por medio de Cristo. Los humilló, los avergonzó, triunfando sobre ellos. Cuando Cristo murió en la cruz. El pastor MacArthur dice de este pasaje, comenta, Cristo ganó la victoria sobre todas las fuerzas satánicas en la cruz, donde sus esfuerzos para detener el plan divino de redención fueron frustrados de forma irreversible. Igual que Jacob, nosotros somos libres de nuestro opresor. Cuando no sabíamos la opresión en la que estábamos, llegó el libertador, el poderoso libertador de nuestras almas cansadas. Y entonces, solo entonces supimos lo que era descanso y ser libres en verdad. Déjame hacerte una pregunta. ¿Eres tú libre? Esta pregunta, ¿eres tú libre? No te estoy preguntando si te sientes libre, si eres libre. Si estás te pregunto si estás experimentando la única libertad que vale la pena vivir,
La libertad que Cristo da, la libertad del pecado. En Lucas 4:18 vemos este propósito de Jesús. El propósito de Jesús de hacer esto, de libertar. Lucas 4:18, Jesús mismo hablando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Proclamar libertad a los cautivos. A eso vino Él, librar cautivos. ¿Qué cautivos? A los prisioneros de sus pecados. A los prisioneros de sus pecados. Si aún vives para cumplir tu voluntad, si aún vives para cumplir tus deseos, tú eres un cautivo. Eres un prisionero de tus pecados. Esa es tu condición. Pero hay un poderoso libertador, hay un poderoso salvador. Este es el anuncio del evangelio, ¿no? Lo que puede hacer este poderoso salvador por ti. Jacob lo reconoció. Jacob ya era otro, lo reconoció. Tú también debes reconocer a ese poderoso salvador. Debes hacerlo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tus promesas en tu palabra. Gracias, Padre, porque de libro a libro, de capítulo a capítulo, vemos este glorioso evangelio de salvación. Gracias, Señor, porque no hay verdades más confortantes para nuestras almas que esta, Señor. Que tú cumpliste tu plan, lo estás cumpliendo y lo cumplirás por el bien de tu pueblo y para tu gloria. Padre, gracias, gracias, Señor. No hay nada que nos aliente más y nos dé vida y que podamos compartir en este tiempo inclusive, que nada nos impida poder compartir este glorioso evangelio, Señor, de que tú salvas personas bajo el poder del pecado. Gracias, Señor. Sigue proveyendo para nuestras vidas, en lo espiritual, en lo material, Señor. Sigue proveyendo, Señor. Cualquier cosa que nos haga falta, tú sigue, Padre, sosteniéndonos con tu gracia. Gracias, Señor, por la vida nueva que nos has dado y que tú nos sigas usando como instrumentos tuyos. Gracias, Señor.